El costo de atención médica ha aumentado en todo el mundo. Gente de todo el mundo está sintiendo el efecto y quizás usted sea uno de ellos. Mantenerse sano es cada vez más caro en todo el mundo. Según el sitio web del Foro Económico Mundial, solo en el 2021 el gasto mundial en salud alcanzó la asombrosa cifra de 9.8 billones de dólares, el 10.3% del PBI mundial. Es indignante. Más del 10% del Producto Bruto Interno Mundial se destina a la atención médica, y el más caro es en Estados Unidos. De todos los países del mundo, los estadounidenses son los que más gastan en atención médica. Según datos del gobierno de Estados Unidos, el gasto en salud en Estados Unidos creció un 7.5% en el 2023, alcanzando 4.9 billones de dólares o 14.570 dólares por persona. Como porcentaje del Producto Bruto Interno del país, el gasto en salud representó el 17.6%. Es difícil comprender cómo se ha vuelto tan caro solo cuidar de nuestra salud. Pero ¿qué tal si le dijera que hay cosas que usted puede hacer sin costo, que tendrán un impacto enorme en su salud? ¿Suena fantasioso? Permítame reformularlo. Existe un costo. Siempre hay un costo. Pero los costos a los que me refiero no son dólares ni pesos, sino pequeños cambios en su vida. Requieren un poco de tiempo y esfuerzo, y surgen de las páginas de la Biblia. A Jesús le importaba la salud y la sanidad. Sanó a muchos de todo tipo de enfermedades graves. De hecho, fue una parte importante de su ministerio. Vea lo que dijo en Juan 10, versículo 10, al explicar este principio. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Dios nos ofrece vida eterna en su familia para siempre. Esa es y siempre será la vida más importante que Dios ofrece a toda la humanidad. Pero podemos entender la segunda mitad de este enunciado como que nuestro Salvador desea que tengamos una vida abundante y bendecida ahora, y eso incluye nuestra salud. Algunos factores como los genéticos o ambientales están fuera de nuestro control. El desgaste de nuestros cuerpos por envejecimiento es parte de la vida. Además, gran parte de nuestra salud se ve afectada por decisiones que tomamos, que pueden tener consecuencias buenas o malas. ¿Cuáles son algunos principios bíblicos para una mejor salud que usted puede poner en práctica hoy? El primero es, muévase más y siéntese menos. Fuimos creados por un Dios amoroso. Dios nos dio cuerpos físicos y espera que los cuidemos. Vea lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios en el cuerpo? Bueno, simplemente cuidándolo lo mejor posible. Y un aspecto es comprender que Dios hizo nuestros cuerpos para moverse. Necesitamos ejercicio. Vea lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 4:8. El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El énfasis del apóstol Pablo estaba en el valor espiritual perdurable de la piedad. Perdura para siempre. Pero por otro lado, el ejercicio físico sí beneficia, un poco, por un tiempo. Esto es más importante en nuestro mundo moderno de trabajos sedentarios y el tiempo pasivo frente a las pantallas. O sea, la mayoría pasamos demasiado tiempo sentados y nos movemos muy poco. Es interesante notar que durante su vida, Jesucristo recorrió Judea, Samaria y Galilea, viajando a Jerusalén y viceversa, en múltiples ocasiones. En el folleto Principios Bíblicos de la Salud, el evangelista y escritor del Mundo de Mañana Douglas Winell dice: para recorrer la región montañosa de Galilea, Jesús caminaba a menudo. Solo para celebrar las fiestas santas, Jesús pudo haber caminado más de 725 kilómetros al año. Si consideramos que pudo haber caminado 1.6 kilómetros o más al día durante el resto del año, no sería difícil ver que Jesús fácilmente podría haber caminado más de 1.600 kilómetros al año. Esto representa mucha actividad física.
Claro que no vivimos en la Judea del primer siglo, pero piénselo, Jesucristo era físicamente activo. Quizás podamos seguir su ejemplo un poco más en ese aspecto de su vida. Como escribió el apóstol Juan en 1 de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ciertamente esto se refiere a sus enseñanzas y vida espiritual. Pero todos podemos permitirnos caminar más y sentarnos menos. Quizás en esos paseos podamos disfrutar de la oportunidad de estar en comunión con Dios, agradecerle por el sol, los árboles y el aire fresco. Quizás caminar con Dios pueda entenderse de forma más literal. Y no cuesta nada. El sitio web del gobierno del estado de Victoria, en Australia, resume la importancia de este estilo de vida activo de esta manera. Los humanos están hechos para andar erguidos. El corazón y el sistema cardiovascular son más eficientes de esta manera. El intestino también funciona más eficazmente al estar erguido. La inactividad física contribuye a más de 3 millones de muertes evitables cada año, el 6% de todas las muertes. Es la cuarta causa principal de muerte por enfermedades no transmisibles. Un ejemplo de la necesidad del movimiento es el sistema linfático. El sistema linfático es una red de órganos, tejidos y vasos que ayuda a transportar fluidos por todo el cuerpo. CP+R es un servicio privado de rehabilitación cardíaca en Londres, Inglaterra. Describen la función del sistema linfático de esta manera. Las contracciones del músculo esquelético comprimen los vasos linfáticos y abren las válvulas unidireccionales, lo que favorece la eliminación del líquido que contiene desechos y toxinas. La mala circulación linfática provoca inflamación o enfermedades, por lo que es imperativo realizar cambios en el estilo de vida para mantener el sistema linfático sano. El ejercicio es la respuesta. ¿Significa esto que tiene que ser un atleta de primera clase para estar sano? Claro que no. Simplemente debe moverse como usted pueda, y la edad no es un factor limitante. Sin importar la edad, podemos experimentar los beneficios de ser más activos. No hace falta ser miembro de un gimnasio ni usar equipos sofisticados, solo hacer un poco de movimiento. Como dice el Dr. Winnell en Principios Bíblicos de la Salud, los beneficios se extienden a personas mayores que mantienen la actividad física en la medida que les sea posible. Conservan la masa muscular y la densidad ósea. Les ayuda a bajar de peso, manejar el estrés y mejorar el ánimo. Reduce el riesgo de la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Presentan menos depresión y necesitan menos de atención médica. Tal parece que la actividad física retarda el proceso normal de envejecimiento. Aún quienes están reducidos a cama o silla de ruedas se sienten mejor si participan en un programa de ejercicio. Sea cual sea su situación, ya sea muy activo o tenga movilidad extremadamente limitada, simplemente haga lo que pueda para moverse. Es gratis, pero las recompensas pueden ser significativas. La segunda clave bíblica para una mejor salud es, número 2, piense en lo que come. La Biblia da pautas muy específicas sobre qué comer y qué no comer. Para comenzar, veamos el ejemplo de Pedro en el libro de los Hechos. Mientras se alojaba con un curtidor que vivía junto al mar, tuvo una visión muy confusa. Vemos el relato en Hechos 10, versículo 9. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: «Levántate, Pedro, mata y come». Entonces Pedro dijo: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Cuando Pedro dijo inmundo, se refería a los animales que Dios ordenó no comer. Una lista de ellos se encuentra en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Lo importante de saber aquí es que, así como Dios creó nuestros cuerpos para movernos, también creó ciertas carnes para que las comamos y otras no. Y como explica el Dr. Douglas Winnell en el libro Principios Bíblicos de la Salud,
Muchos de los animales en la lista prohibida están implicados en la transmisión de enfermedades a los humanos. Algunas de ellas son tularemia, transmitida por conejos y roedores; el virus del ébola, transmitida por murciélagos y monos; MERS, transmitida por murciélagos y camellos; SARS, gripe porcina; COVID-19, transmitida por murciélagos, cerdos y otras carnes exóticas; triquinosis, transmitida por cerdos, osos, morsas, ardillas, ratas, gatos, conejos, zorros, leones y caballos; cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, virus de Norwalk, salmonela, intoxicación paralítica por mariscos, generalmente transmitidas por mariscos. Ciertos animales fueron creados por Dios para ser los recolectores de basura y el equipo de limpieza del mundo natural. Cuando entendemos que las carnes consideradas impuras por Dios en realidad conllevan graves riesgos para los seres humanos, no tiene sentido evitarlas. En Hechos capítulo 10, Pedro recibió una visión donde debía matar y comer toda clase de animales inmundos. ¿Recuerda su respuesta? Leámosla otra vez en Hechos 10, versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Cuál fue el significado de la visión? Pedro mismo responde la pregunta un poco más adelante en el relato. El centurión romano Cornelio llamó a Pedro, y Pedro viajó a Cesarea para recibirlo. Ahora, debe entender que Cornelio era gentil. Hasta ese momento todos los que pertenecían a la iglesia que Cristo fundó eran judíos circuncidados o se habían convertido en prosélitos judíos. Pero Pedro estaba a punto de tener una experiencia que cambiaría la iglesia para siempre. Dios estaba a punto de permitir la entrada de los gentiles incircuncisos a la iglesia. Veamos cuando Pedro se encuentra con Cornelio y sus acompañantes en Hechos 10:27. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El propósito de la visión era mostrarle a Pedro que los no judíos podían ser bienvenidos en la iglesia que Cristo fundó, siempre que se arrepintieran, aceptaran a Jesús como su Salvador, se bautizaran y recibieran el Espíritu de Dios. La visión no se refería a carnes inmundas. Se trataba de la conversión de los gentiles. Otro pasaje que muchos suelen malinterpretar se encuentra en 1 de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primero, las leyes de Dios en Levítico y Deuteronomio nunca se llamarían doctrinas de demonios. Y en el versículo 3, vea que Dios creó algunos alimentos para ser recibidos con acción de gracias. ¿Cuáles alimentos? Aquellos llamados limpios en Levítico 11 y Deuteronomio 14. Continuando el versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Algunos interpretan este versículo como que todas las criaturas son buenas para comer si se ora, incluso si son caracoles, ratas o pulpos. ¿Pero es esto lo que dice? No. Dios dice que es santificado por la palabra de Dios. ¿A qué palabra de Dios se refiere Pablo? A las escrituras hebreas, incluyendo las leyes dietéticas. Entonces, ¿qué vemos? Muévase más y siéntese menos. 2. Piense en lo que come. En el próximo segmento, consideremos un principio bíblico fundamental para una mejor salud. Número 3. Manténgase conectado con Dios a través de la oración. Cuando mi esposa estaba en la universidad, tomó una clase de microbiología. El profesor, hablando de la explosión de enfermedades resistentes a los antibióticos, hizo una declaración bastante notable. Dijo:
pronto podríamos llegar al punto en que tengamos que volver a orar junto a la cama de los enfermos. Ahora piense en esto. Él reconoció el potencial, a causa del uso excesivo de antibióticos, de enfermedades resistentes a cualquier medicamento, y reconoció el peligro de ese tipo de mundo. Estamos entrando en una época de epidemia sin precedentes. El COVID fue solo una advertencia. Las profecías nos dicen que en el tiempo del fin, antes del regreso de Cristo, habrá gran sufrimiento debido a enfermedades virulentas y descontroladas. Ahora es el momento de ir a nuestro Padre y Salvador para que cuide de nuestra salud. Y vea, Dios provee sanidad mediante la unción y la oración en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. La oración y la unción por parte de los ministros de Cristo, junto al lecho del enfermo, no es un último recurso de algo sin alternativas. Para los verdaderos cristianos debería ser una forma de vida, debería ser nuestra primera respuesta, no una última ocurrencia. Ahora, Dios no siempre sana de inmediato, incluso después de una oración sincera. Pero incluso cuando parece que Dios no responde a nuestras oraciones, debemos mantenernos en contacto con Él. Pablo experimentó esto. Tenía un aguijón en la carne y oró fervientemente a Dios para que se lo quitara. Vea el relato en 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Vea a continuación. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no sanó a Pablo, sino que le dio fuerza y ánimo para soportar la aflicción que sufría. Le ayudó a comprender que las debilidades no siempre son castigos de Dios, sino solo pruebas que a veces nos enseñan valiosas lecciones. Observe la respuesta de Pablo, en el versículo 9. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo llegó a comprender su propósito de existencia, y que Dios lo estaba capacitando para un propósito superior. Le estaba enseñando a no depender de su propio poder, sino buscar la fuerza de Dios para sostenerlo día a día. La oración y la comunicación con nuestro Creador no son solo un sentimiento pintoresco de una época pasada, es el modo de mantenerse fuerte en el mundo moderno de hoy. Vea este comentario del Dr. Winnell en la página 49 de la guía de estudio gratuita que ofrecemos hoy. Un estudio de 4.500 adultos de Harvard encontró que se maneja mejor el envejecimiento si se tiene algún propósito en la vida. Descubrieron que los que vivían con un propósito tenían más fuerza muscular, podían caminar más rápido, tenían comportamientos más saludables, dormían mejor, se sentían mejor y vivían más que los que tenían poco o ningún propósito en su vida. El estudio reveló que quienes mantienen una perspectiva más positiva y con propósito adquieren una ventaja psicológica que contribuye a un mejor estado de salud. Para quienes conocen la Biblia, esto no es una sorpresa. Hace casi 2000 años, el apóstol Pablo escribió en Filipenses 4, versículo 6: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En un mundo de cinismo, duda y negatividad, necesitamos paz y propósito más que nunca. Dedicar tiempo a orar a Dios es gratuito. Los beneficios para nuestra salud física, nuestra sanidad y nuestra perspectiva mental pueden ser enormes.
Hoy hablamos de varios principios bíblicos para una mejor salud. 1. Muévase más y pase menos tiempo sentado. 2. Piense en lo que come. 3. Manténgase conectado con Dios a través de la oración. La salud nos importa a todos. Cuando nos sentimos bien, todo parece funcionar mejor. Podemos ocuparnos mejor de nuestras tareas, disfrutamos más de nuestras interacciones con nuestros amigos y seres queridos. La vida es más placentera. Pero cuando no nos sentimos bien, cuando todo nos duele o sufrimos una enfermedad grave, la vida es mucho más difícil. Damos por sentado la buena salud desde pequeños. La fuerza y la vitalidad de la juventud pueden parecer eternas. Y antes de lo esperado, los años han pasado volando y llegan los estragos del tiempo, y sufrimos las consecuencias del envejecimiento y todos los problemas de salud relacionados. David dijo esto en el Salmo 90, versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo. Enséñanos a contar bien nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. David pide, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Mientras vivimos debemos buscar sabiduría para comprender el significado de la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué hacer para obedecer a Dios y agradarle? Piénselo. Tenemos al alcance de la mano el mejor consejo del universo sobre cómo ser sanos y felices. Y no cuesta nada, excepto un poco de tiempo y enfoque. Pero vale la pena. Gracias por seguirnos. Si le resultó útil, consulte más de nuestro contenido y suscríbase para estar conectado. Y si quiere la guía de estudio gratuita, obténgala en elmundodemañana.org. Nos vemos la próxima.